Y después un artículo que encontré relacionado que me pareció bastante interesante, que habla de generalidades de la desvinculación de la RM y también sobre todo otras causas que pueden llevar al fracaso del destete. Ahora ya Leticia está compartiendo la pantalla, así que cuando quieras, Leti, arrancamos nomás. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto a todos que ya me conocen. Voy a arrancar. Bueno, nosotros hoy con Alex, como ya dijo, vamos a hablar sobre las fallas del destete, sobre todo de origen cardiovascular, sabiendo que la ventilación mecánica puede dar a lugar a muchas complicaciones y que cuando la incidencia aumenta, o sea, la cantidad de días que el paciente está en asistencia respiratoria, las complicaciones son mayores. En el procedimiento del destete, lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir la cantidad de días que el paciente está sometido a asistencia respiratoria, sabiendo que el destete constituye un 40% más o menos de la duración, eso es más o menos lo que dicen varios artículos, de la duración en que el paciente está sometido a ventilación mecánica. Nosotros sobre todo lo que vamos a hablar hoy, después Alex va a comentar lo del artículo, es la apuesta de literatura, la review de literatura acerca de esto, ¿tá? El día de hoy es eso, ¿tá? Esto es una publicación que está en la Annals of Intensive Care en el 2019 que la hizo Rupsi y colaboradores. Dentro de los múltiples mecanismos fisiopatológicos que perjudican el destete de la ventilación mecánica, la insuficiencia del sistema respiratorio es la causa más frecuente, ¿tá? Que está dada por un desequilibrio entre la carga respiratoria y la capacidad de los músculos respiratorios. Ya en 1988, Lemar, perdónenme que algunos apellidos me van a matar, pero soy malísima, Lemar y colaboradores describieron que la disfunción cardiovascular era un mecanismo subyacente del fallo del destete en los pacientes que tenían enfermedad pulmonar. Y ya en el 2002, Kubran introduce el término en realidad, o sea, insuficiencia cardíaca inducida por el destete. ¿Tá? Después hay otros autores que Epstein y colaboradores ya en 1995 publicaron que en un estudio que había hasta un tercio de los fracasos del destete se debían únicamente o parcialmente a la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, edema pulmonar. Y actualmente esta entidad es considerada como propia, es decir, el edema pulmonar ocasionado por el destete. ¿Tá? Más allá de que el paciente pueda tener enfermedad pulmonar previa o enfermedad cardiovascular previa. Con respecto a lo que es el edema pulmonar inducido por destete, vamos a hacer un repaso de los mecanismos que están involucrados en lo cardiovascular, o sea, lo fisiológico, durante la ventilación mecánica. Debemos recordar que durante la ventilación mecánica, una de las cosas que sucede es que hay un aumento de la presión intratorácica. ¿Tá? Es decir, en cada ciclo el ventilador va a introducir el volumen con una presión positiva. ¿Tá? Lo que hace que esta insuflación disminuya la precarga del ventrículo derecho y disminuya el retorno venoso, originando así una disminución de lo que es la fracción de eyección del ventrículo derecho. Muy bien, me quedo ahí como marcado. ¿Tá? Todo esto posteriormente lo que va a pasar es que tras completar el tiempo del tránsito pulmonar, la disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho se va a traducir en un descenso del llenado del ventrículo izquierdo, ¿tá? Y por lo tanto en una reducción del volumen de eyección del ventrículo izquierdo durante la fase expiratoria. Por lo que así se reduce, con la ventilación mecánica se reduce la precarga y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Ahí no me pasó. Bien, todo esto va a culminar en que haya una reducción de la presión arterial sistólica y de la presión de pulso. ¿Tá? Eso como para un repaso. Ay, se me fue. ¿Tá? El paso de la ventilación mecánica, bueno, esto es más o menos esto es lo mismo que ya dije, que va a haber una presión intratorácica negativa que va a llevar a que haya un aumento
del gradiente de presión de retorno venoso, aumento de la poscarga del BD, aumento del volumen sanguíneo sistólico, aumento de la presión, ¿está? Esto lo voy a pasar de alto, le dejo ahí la imagen para que la pueda ver, después paso la diapositiva, porque es básicamente lo que ya dije, pero a destacar también es que recordar que durante esto hay un aumento del tono adrenérgico, por lo tanto hay un aumento de los niveles séricos de catecolamina, que probablemente contribuyan al estrés emocional y que produzcan un fracaso también, una dificultad, agreguen más estrés al destete. ¿Está? Muy bien. Y está, bueno, y con respecto al destete, básicamente, acá me taré yo, perdón. Lo que va a pasar es que cuando yo paso de la ventilación mecánica a la ventilación espontánea, se produce otra vez el paso de la presión que era positiva a una presión negativa. ¿Tá? Lo que va a llevar a que haya un aumento del gradiente de presión de retorno venoso, o sea, que aumente el retorno venoso, que aumente la precarga del ventrículo derecho, que aumente el volumen sanguíneo sistólico y que haya un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, o sea, que aumente la precarga del VI. ¿Tá? Y así hace que también haya una disminución en el gradiente de presión de eyección del ventrículo izquierdo, que sumado al aumento del tono adrenérgico, con aumento de catecolaminas, se suma al estrés que se produce al pasar de presión de la ventilación mecánica a la ventilación espontánea. ¿Tá? Este fenómeno en realidad lo que puede hacer es que resulta en una redistribución de sangre venosa desde el volumen no estresado hacia el volumen estresado y por lo tanto en un aumento de gradiente de presión sistémica y precarga del BD. ¿Tá? Todo va a terminar en que haya un aumento del trabajo respiratorio con un aumento de las resistencias vasculares pulmonares que pueden conducir a una disfunción cardiovascular, a lo cual el paciente podría tener de base un compromiso de cardiovascular previo que podría estar siliente y cuando nosotros lo sometemos a un mayor estrés al pasar la ventilación espontánea puede desarrollar el edema pulmonar. No sé si me entendieron, capaz que Alex acá, que yo No, no, está perfecto. O sea, ¿se entendió? Porque ahora resumiendo, me resumiendo dijo es muy eso, complicado. cuando cambias de la presión positiva intratorácica a la presión negativa habitual después de extubarlo, obviamente la hemodinamia te va a cambiar también. Vas a tener un aumento, como vos dijiste, un aumento del retorno venoso con aumento del volumen final del ventrículo izquierdo, aumento de la presión capilar pulmonar y eventualmente edema pulmonar, aumento del broncoespasmo, y eso es lo que te lleva eventualmente al El fracaso. fracaso por el destete y el edema pulmonar inducido por el destete. ¿No? O sea, vas a una situación de cambio de presiones a una situación más fisiológica que a veces el paciente no está del todo preparado para eso. Pero es eso, sí. Perdón, porque fue como medio entreverado, capaz No, que. no, está perfecto, está perfecto. Después, o sea, después lo que hablan, que van a ver que yo voy a hablar bastante, es que esto se traduce como un aumento cuando ahora hable sobre los diagnósticos de la falla de origen cardiovascular, van a ver que esto se va a traducir en un aumento de la presión de obstrucción de la arteria pulmonar. ¿Tá? Y que en realidad está todo, obviamente, todos estos efectos hemodinámicos que le producen al paciente, lo que hablábamos recién, si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular de base, siliente, o un elemento puede generar hasta incluso isquemia miocárdica. Exacto. ¿Tá? Y que en realidad lo que decía la guía es que la disfunción cardiovascular durante el proceso de destete puede ser tanto generar alteración sistémica como, perdón, sistólica como diastólica, y que existen varios estudios en los cuales se vio, en realidad, sobre todo en el estudio de Papa Nicolau se llama, y colaboradores que publicado en el 2011, donde se incluyeron 55 pacientes que habían estado bajo ventilación mecánica durante más de 72 horas y se los somete a la prueba de ventilación espontánea, con tubo en T creo que fue, en ausencia de enfermedad cardiovascular previa, vieron que los mismos desarrollaban sobre todo disfunción en el BI. ¿Tá? Y bueno, está. Básicamente eso, que podían tener tanto disfunción sistólica como diastólica. Si no, los voy a seguir entreverando. ¿Está? Bueno, para esto lo que dice la guía es que hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen alto grado de fracasar en el destete.
¿tá? La etiología cardiovascular como factor contribuyente del destete dificultoso puede ser difícil de distinguir de otras causas de fracaso y que muchas veces estas enfermedades cardiovasculares son subclínicas y que cuando nosotros sometimos al paciente al aumento de demanda, al pasarlos a una ventilación espontánea, se desenmascaran, ¿tá? Lo que te dice la guía es que dentro de los elementos clínicos subjetivos para detectar el fracaso del destete, son como bastante inespecíficos, ¿tá? Que pueden intrincarse con otras causas de fracaso de destete, como la insuficiencia respiratoria, y dentro de los elementos vamos a encontrar lo que es la taquicardia, la polimnea, la disnea, la ansiedad, las sibilancias, la hipoxemia y el hipercamio. ¿Tá? Y que dentro de los factores de riesgo clásicos que vemos para el fracaso de destete de origen cardiovascular está lo que es la enfermedad cardiovascular preexistente conocida, o sea, la EPOC, y la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca previa, ¿tá? Siendo que el EPOC y la cardiopatía isquémica son los factores de riesgo más comunes presentes en estos pacientes, ¿tá? Y que deben ser considerados antes de someter al paciente a la prueba, ¿tá? Después lo que se ha visto también es que detectar la insuficiencia cardíaca previa en el paciente y hacer un balance hídrico negativo, vamos a ver más adelante que es fundamental para el éxito de estos pacientes. ¿Tá? Muy bien. Bueno, acá la guía lo que dice es que para detectar aquellos pacientes que van a fracasar en el destete por una causa cardiovascular, tenemos diferentes herramientas, ¿no? Y dentro de estas, dentro de los métodos diagnósticos tenemos el catéter de la arteria pulmonar, el Jovan-Ganz, que si bien nosotros en realidad, yo por ejemplo no he visto ningún catéter Jovan-Ganz colocado, pero bueno, tradicionalmente este catéter se utilizaba y reflejaba con bastante éxito lo que era el fracaso del destete y se definía a un fracaso cuando la presión de obstrucción de la arteria pulmonar era mayor o igual a 18, ¿tá? Que durante la prueba, lo que se vio es que durante la prueba este valor era subestimado si no se lo comparaba y no se lo corregía con la contracción de los músculos respiratorios que en la fase de la ventilación espontánea tienen una acción importante, ¿tá? Pero básicamente eso se hacía a través de un balón transmural esofágico que nos permitía obtener la presión pleural, ¿tá? Después dice que a su vez este mismo catéter lo que nos permite es ver la saturación de sangre venosa mixta, ¿tá? Que también se correlacionaba porque ellos lo que veían era que durante la prueba del destete, cuando aumentaba la presión de la arteria pulmonar, la saturación venosa de sangre mixta, o sea, disminuía, lo que se asociaba con mayor consumo de oxígeno, ¿tá? O sea, como que estas dos pruebas eran las más utilizadas. Después sumó importancia también lo que era el ecocardio de estos pacientes, ¿tá? Que nos va a permitir lo que ya sabemos, nos va a permitir medir las velocidades máximas de onda diastólica temprana, la tardía, la velocidad de diastólica, sistólica, nos va a permitir detectar valvulopatías, insuficiencia, ¿tá? Y que, mejor que eso para ver la disfunción cardiovascular, creo que no vamos a tener. Y después tenemos también acompañado para detectar otras alteraciones, otras causas de fracaso del destete, vamos a tener lo que es la ultrasonografía de tórax, ¿no? El electrocardiograma, en realidad, lo que decían en realidad en la guía, era que muchas veces el electrocardiograma era normal y no detectaba la isquemia inducida durante el destete. O sea que en realidad no sería como un buen marcador de fracaso de destete. Y después hablaban de lo que eran los biomarcadores de disfunción cardiovascular inducida por destete, como son el ProBNP y el NT-proBNP, que son utilizados para valorar tanto la disfunción cardiovascular en los pacientes que son sometidos a la prueba de destete. Y lo que ellos veían es que los niveles basales elevados de estos biomarcadores o el aumento de los mismos durante el destete se relacionaba a mayor fracaso, ¿tá? En el 2014 hubo un estudio en el cual demostraron que los aumentos de BNP en realidad inducidos por el destete en un más del 12% de los pacientes que ellos incluían eran acompañados de un aumento de la presión de la obstrucción de la arteria pulmonar
lo que se relacionaba, como ya dijimos, con valores mayores de 18 a desarrollo de edema pulmonar inducido por la ventilación espontánea. ¿Tá? Y bueno, después nombraron también marcadores de contracción del volumen, como son el aumento de la concentración de la proteína plasmática o de la hemoglobina, hasta un cambio de un aumento de un 5% durante el destete. Que esto lo que reflejaba era la contracción del volumen sanguíneo inducido por formación de edema pulmonar, que también estaba relacionado con el aumento de la presión de obstrucción de la arteria pulmonar. Y bueno, otro estudio que en realidad nosotros mucho, por lo menos nosotros en el militar no contamos, es la termodilución transpulmonar, que es el sistema PICO, que lo que hace es proporcionar la estimación directa del edema pulmonar mediante el cálculo de agua extravascular, considerando como un aumento indexado mayor de un 14%. Que ellos lo que vieron en los diferentes estudios es que la misma se correlacionaba con una sensibilidad para detectar edema pulmonar en un 67%, pero con una especificidad del 100%. O sea que era súper específico. El problema de esto es que solamente sirve para aquellos pacientes en los cuales el transducer se había colocado antes del destete. Entonces, en realidad, no están utilizados. Y después lo que relacionan es la elevación pasiva de las piernas a un 45 grados, que es la prueba dinámica para evaluar el estado de precarga cardíaca y la capacidad de respuesta a los líquidos. ¿Tá? Esto lo hacen sobre la base que el aumento esperado de la precarga cardíaca durante la transmisión de la ventilación mecánica a la respiración espontánea, lo que se ve es que cuando yo elevo los miembros inferiores, si la prueba era negativa antes del destete, predecía el fracaso de la disfunción cardiovascular con una sensibilidad de 97 y una especificidad de 81. O sea que no tener una precarga dependencia era un factor de fracaso. ¿No? Un factor predictor de fracaso. ¿No? Bueno, ahí con respecto al tratamiento del fracaso de destete de origen cardiovascular, dice que en realidad lo que habla la guía es que no hay grandes estudios controlados que investiguen sistemáticamente la eficacia de los agentes cardiovasculares con respecto al tratamiento ayudante para facilitar el destete. ¿Tá? Y que en realidad nosotros vamos a tener que visualizar y tratar de detectar cuál es la disfunción del paciente, y en función de la disfunción que el paciente tenga presente, es ir a tratarla. No sé bien si se ve bien la imagen ahí, pero después paso la diapositiva. ¿Tá? Una de las cosas que hace mucho énfasis durante la guía es del manejo de la sobrecarga de volumen. ¿Tá? Lo que vemos nosotros es que la infusión de líquido durante la reanimación en la fase aguda de la enfermedad hace que nosotros generemos una sobrecarga de volumen y a su vez que haya una retención de líquido. ¿Tá? Y que la resolución, y por lo tanto, obviamente esto se traduce como edema pulmonar y como infiltración. ¿Tá? El balance hídrico negativo se produce cuando el paciente se recupera de la enfermedad o cuando nosotros utilizamos diurético o incluso terapia de reemplazo renal. ¿Tá? Hay muchos estudios en realidad que mostraron que la sobrecarga de líquidos se asociaba a falla del destete. ¿Tá? Mekopso y colaboradores en el 2012, ¿tá? Ahí abajo están, demostraron en realidad que los pacientes que estaban sometidos a ventilación mecánica y que cumplían con los criterios para realizar la prueba de destete, aquellos que la estrategia de líquido era guiada por concentraciones plasmáticas del PNP, mostraban mejores resultados con respecto a los que eran guiados por los médicos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, ellos decían que los pacientes en los cuales se les fue midiendo exactamente la presencia de BNP que se asocia con edema pulmonar, y se les hacía balance hídrico negativo en función de eso, tenían mucho mejor probabilidad de éxito de destete que los pacientes los cuales los médicos a ciega los trataban. ¿Tá? Esto relacionado que nosotros dejaríamos a los pacientes con un balance hídrico más positivo. ¿Tá? Bien, después Liu y colaboradores en el 2006 demostraron que el beneficio de la eliminación de fluido guiada por prueba de elevación de piernas, ¿tá? Donde lo que vieron fue que los efectos de eliminación del líquido sobre la incidencia del edema pulmonar inducida por destete se basaba en que los pacientes en los cuales elevábamos las piernas y tenían una respuesta negativa,
tenían más probabilidad de fracaso que los pacientes con una respuesta que era negativa y después se hacía positiva. ¿Tá? Es decir, que si estaban en una zona de precarga no dependencia, respondían peor y tenían mayor fracaso. ¿Tá? ¿Se entiende esto o capaz que fui muy rápido? No, está perfecto. O sea, si tiene una... ¿Tá? En Sí, sí, suma, se el escucha bien. balance hídrico negativo a estos pacientes les resulta mejor, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tratar de evitar los efectos adversos de esto, ¿no? Como de los diuréticos, sobre todo, que lo que más usamos nosotros son diuréticos, porque salvo que el paciente tenga una falla, nosotros, muy poco probable que nosotros dialicemos a un paciente por hipervolemia, salvo que el paciente ya tenga una enfermedad renal. No sé, esa es mi experiencia, acá ustedes que tienen mucho más experiencia, pero bueno, tal, lo que ellos dicen es que siempre y cuando se pueda hacer balance hídrico negativo, evitando la hipotensión y la hipovolemia y las repercusiones a nivel de la función renal, es positivo para el destete. Con respecto, esto ya lo dije, el manejo de la hipertensión. ¿Tá? Lo que se vio es que una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros o un delta presión mayor de 20% durante la prueba del destete, es decir, cuando yo estoy sometiendo al paciente a estrés, es un predictor de fracaso de destete. ¿Tá? Y que esto en realidad la hipertensión durante es de las causas, es de causa multifactorial y está inducida por hipoxia, por hipercapnia o aumento de la actividad simpática que ocurre durante el destete, y además inducido por dolor, ansiedad o síndrome de abstinencia en los pacientes que nosotros retiramos y los opioides, ¿no? Y nada, básicamente lo que te dice la guía es que en un paciente que tenga hipertensión crónica la debemos tratar. Y bueno, y ahí tenemos los diferentes agentes, como siempre, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los vasodilatadores o los IECA, ¿tá? En función de la enfermedad que tenga nuestro paciente. Nosotros habitualmente beta bloqueantes, si el paciente está con edema pulmonar, no vamos a realizar, vamos a compensarlo, vamos a hacerle balance hídrico negativo, vasodilatadores con la nitro, y una vez que esté en balance hídrico, ahí avanzamos en el destete. ¿Tá? Y bueno. Después, con respecto a los agentes cardiovasculares, encontramos varios estudios, está la dopamina, la dobuta, el levosimendan, los inhibidores de fosfodiesterasa, la mirrinona, en realidad la nitroglicerina, el sildenafil y los beta bloqueantes. ¿Tá? Voy a hablar un poquito de cada uno. ¿Tá? Con respecto a la dopamina, dice la dopamina en realidad lo que ellos veían, lo que vamos a ver en ese estudio en realidad, es que se utilizaban para el estudio que está publicado ahí, usaban una dosis entre 2 a 15 microgramos kilogramos minutos para estimular los receptores beta 1 que generaban el aumento, que como sabemos generan un aumento de la contractilidad y del flujo sanguíneo isquémico, pero que generan más riesgo de arritmias. Aubier en 1989 ya investigaban el efecto de la dopamina sobre la fuerza del diafragma y el flujo sanguíneo de los pacientes que eran pacientes que tenían enfermedad pulmonar crónica y que estaban sometidos a ventilación mecánica debido a una insuficiencia respiratoria aguda o crónica. ¿Tá? Y ellos lo que veían era que con dosis mayores a 10 microgramos kilogramos durante los primeros 30 minutos, la frecuencia cardíaca aumentaba un 15%, y el gasto cardíaco un 40% en promedio. ¿Tá? Y que cuando ellos le hacían dopamina a estos pacientes, había un aumento del flujo sanguíneo hacia el diafragma y un mayor aumento de la presión transdiafragmática. ¿Tá? O sea, que veían que como que la dopamina mejoraba la contracción diafragmática, por así decirlo. Lo que pasa que en este estudio no se comparó si esto, aumentar la concentración, o sea, la fuerza del diafragma, se vinculaba mejor o no al destete. ¿Tá? Ciarca y colaboradores lo que hicieron fue, más adelante, creo que esto fue en el 2004, administraron a pacientes con EPOC sometidos a ventilación mecánica una dosis de 5 microgramos, ¿tá? Y lo que vieron es que la dopamina ni atenuó la ventilación mecánica, o sea que esos pacientes siguieron al mismo tiempo en ventilación mecánica, y tampoco mostró un efecto sobre los gases arteriales. Entonces, por lo tanto, la dopamina no está indicada para el fracaso del destete.
Con respecto, acá los comparé porque hay varios estudios que comparan la dobutamina versus el levosimendan. Sabemos que la dobutamina es una catecolamina que es específica de los receptores beta 1 y que se comporta como un inotrópico de acción, ionotrópico positivo de acción corta, lo que podría optimizar la función del BI, que es lo que más afectado se ve en la falla del destete. ¿Tá? Por lo que nosotros suponiendo, pensando, diríamos, bueno, sería un buen fármaco para la disfunción del BI. ¿Tá? Sin embargo, lo que los estudios han visto es que la dobutamina, como aumenta mucho la frecuencia cardíaca, genera un aumento de la demanda de oxígeno en miocardio y parece que esto es perjudicial, o sea, parece no, es perjudicial para el destete, ¿no? Y además sabemos que durante las fases de destete hay un ascenso endógeno de catecolaminas, o sea que introducir una catecolamina exógena no parece ser favorable para el consumo de oxígeno y la demanda, ¿tá? El levosimendan, que es un sensibilizador de calcio que genera una apertura de canales de potasio sensibles ATP, también tiene una acción ionotrópica positiva y vasodilatadora periférica, pero independiente de los receptores beta 1. El levosimendan lo que tiene es una capacidad de mejorar la contractilidad cardíaca, pero sin generar un aumento de la demanda de oxígeno ni inducir un impacto negativo sobre la función diastólica del vehículo. ¿Tá? Por lo tanto, lo que hace el levosimendan es mejorar la precarga, la poscarga y el flujo sanguíneo. ¿Tá? En un estudio publicado por Juanes en el 2011, perdón, en la crítica CARMED, lo que hicieron fue compararon la utilización de levosimendan versus dobutamina. ¿Tá? Y lo que hacían en el mismo era administrarle una dosis de dobutamina de 7 microgramos kilogramos minuto a 10 pacientes que tenían EPOC y que ya habían sido sometidos a pruebas de destete y habían fracasado. Y lo que vieron, comprobaron en lo que ya decíamos, hubo un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento en el producto velocidad-presión, en realidad frecuencia cardíaca-presión, lo que traducía aumento de demanda de oxígeno y miocardio. ¿Tá? Y cuando lo comparaban con el levosimendan, veían que el mismo redujo sí, les digo bien, redujo la presión de la oclusión de la arteria pulmonar sin modificar, o sea, el consumo de oxígeno, o sea, con un consumo de oxígeno constante. ¿Tá? O sea que los efectos parecen estar, o sea, la evidencia parece estar a favor del levosimendan. ¿Tá? Porque mejoraría la función del BI sin generar mayor consumo de oxígeno y demanda de miocardio. ¿Tá? Así que en base a esto es prudente no evitar la dobutamina que aumenta el consumo, ¿tá? Y se podría considerar el uso de levosimendan. Esto es otro estudio observacional prospectivo que se hizo en el 2008, que lo que hacían era se incluían 47 pacientes que estaban UCI en ventilación mecánica, se les hacía un ecocardiograma y se vieron que 12 pacientes de estos presentaban disfunción del BI durante el destete, a pesar de estar bajo tratamiento de diuréticos y vasodilatadores. Estos pacientes ya estaban tratados para el edema pulmonar. ¿Tá? Y lo que hicieron fue darle una infusión de levosimendan durante 24 horas y volver a realizar la prueba de destete. Y vieron que el levosimendan mejoraba significativamente la fracción de eyección del BI y la oxigenación, y que estos pacientes se podían extubar con éxito. En realidad vieron que extubaron con éxito 7 de 12, ¿tá? O sea que tampoco era mágico. ¿Tá? Entonces parece que el efecto del levosimendan es mejor, además ya dijimos, y además hay otros estudios que lo que vieron que el levosimendan, que está ahí a la derecha, es que lo que vieron fue que el levosimendan mejoraba la eficacia neuromecánica y la función contráctil del diafragma. ¿Tá? Así que parece que el levosimendan tiene como un doble efecto beneficioso para el destete. Por un lado, mejora lo que es la contracción diafragmática y por el otro, es un ionotrópico positivo sin aumento de consumo. Con respecto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3,
como ya sabemos, son ionotrópicos con propiedades vasodilatadoras sistémicas y pulmonares, que son potencialmente útiles en los pacientes que tienen insuficiencia ventricular derecha e hipertensión pulmonar, ¿tá? Pero que estos fármacos habitualmente se asocian con hipotensión y arritmia, ¿tá? Hay un estudio en realidad que no es tan actual, que es el que está publicado ahí, que lo hizo Paulus en 1994, que lo que utilizaban era ay, lo escribí mal, pero es enoximona, que lo que hacía era, trataban a pacientes que tenían disfunción ventricular izquierda después de una cirugía cardíaca, ¿tá? Y que estos pacientes ya habían sido sometidos a presión, a una prueba de ventilación espontánea y habían fracasado, ¿tá? Entonces vieron que con dosis de enoximinona a 10 microgramos kilogramos minuto durante los primeros 30 minutos y después se le daba 30, ¿tá? 30 microgramos kilogramos minuto, ¿tá? Y lo que veían era que el índice cardíaco aumentaba, que la presión arterial media y la presión arterial de obstrucción de la arteria pulmonar no cambiaban. O sea que tiene la capacidad de aumentar el índice cardíaco sin generar mayor demanda, ¿tá? Pero a pesar de que aumentaba el índice cardíaco y hacía esto, lo que genera es que hay pocos estudios acerca sobre la utilización de la misma, por lo tanto, ellos no la recomiendan. Faltarían estudios como para hacer una recomendación formal. Después la nitroglicerina, que ya sabemos que es una vasodilatadora arterial y venosa sistémica, que genera una reducción del retorno venoso y por lo tanto una disminución de la poscarga LVI. No sé, ahí creo que me confundí, ¿tá? Y además es una vasodilatadora coronaria, ¿tá? Parece ser muy prometedora para estos pacientes, ¿no? En los cuales nosotros hablamos de que estos pacientes desarrollan edema pulmonar durante el destete, ¿tá? Lo que se vio en este estudio que está publicado ahí de Rossi es que los efectos hemodinámicos y clínicos de la nitroglicerina, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes que habían fracasado ya en el destete, lo que veían era que la presión de la apertura de la obstrucción de la arteria pulmonar aumentaba, ¿tá? Para que ahí no estoy viendo la gráfica y estoy diciendo cualquiera. Lo que vieron era que aumentaba la presión arterial sistémica, que aumentaba la presión de obstrucción de la arteria, ¿tá? En los ensayos fallidos, y que estas variables, cuando le daban nitroglicerina, parecían constantes, ¿tá? Y lo que vieron fue que se asoció la utilización de la nitroglicerina fue favorable, lográndose una extubación exitosa en el 92% de los pacientes versus un 88% de los pacientes que no recibieron nitroglicerina, ¿tá? El sildenafilo, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, es un vasodilatador pulmonar de corta duración que se ha utilizado en pacientes seleccionados con ventilación mecánica e hipertensión pulmonar, ¿tá? En ese estudio que hemos publicado ahí en el 2017, se incluyeron en realidad, esto lo voy a nombrar, pero me pareció que tenía poco estudio, porque era un caso de 3 pacientes Sí, con EPOC. Leticia, discúlpame que te corte, pero igual, sí, no le nombres no le des demasiada importancia a los que vienen, porque los más importantes ya los mencionaste, que es la, Porque claro, la por nitroglicerina ejemplo, y los diuréticos y la BNI, pero el nombrarlos medio por arriba, esta no te mates mucho, ¿eh? Está. Como Bueno, quieras. nada, nombrarlo que en realidad mostró como eficacia, pero en realidad se hizo en 3 estudios nomás, en 3 pacientes y no, y hay que ir a buscarlo. Y de los betabloqueantes la guía nombraba muy poco, la verdad. Te decía que te nombraba unos estudios, los cuales eran 2 pacientes, ancianos, con edema pulmonar, en realidad eran como caso controles, y te dice que podría ser favorable en los pacientes con fracaso del destete de causa cardiovascular, pero que tendría que ser individualizado en función de la causa, ¿tá? Después de lo más importante, como dice Alex, es saber que la elección de la técnica de la prueba de espontánea es controvertida, ¿tá? Que hay varios estudios, entre ellos este de Cabello, que en realidad lo que compara es la prueba
en tubo en T en comparación de presión soporte con o sin PIP. ¿Tá? Y lo que vieron es que los pacientes que estaban en tubo en T mostraban presiones intratorácicas más negativas y mayores aumentos de presión arterial sistémica y de presión de obstrucción de la arteria pulmonar, ¿tá? En comparación de los pacientes que se los sometió a presión soporte y PIP. Por lo tanto, lo que parece ser favorable es que nosotros a estos pacientes los extubáramos, ¿tá? O sea, los extubáramos bajo BNI. Acá digo, perdón, con presión soporte y PIP el destete, ¿tá? Capaz que lo estoy haciendo muy largo, muy pesado. No, En no, un está clarísimo. metaanálisis, O sea, de las cosas así, te voy a resumir sí, para que no hable sola. Pero, o sea, identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de hacer un edema pulmonar eh, post-extubación, que como dijiste hoy, son los que tienen EPOC y cardiopatía en fase dilatada, sobre todo, y ni que hablar la combinación de los dos. ujú, Hacer una estrategia de prevención en esos pacientes, no hacer una prueba de ventilación espontánea y ni extubarlos mientras estén hipertensos, y hacer una prueba de ventilación espontánea no en tubo en T, sino en presión soporte y PIP, y sacarlos ujú, bajo BNI. El resto de las claro. medidas farmacológicas, sacando los diuréticos y la nitroglicerina, no hay nada demostrado, Vean. incluso hay evidencia en contra. O sea, Bueno, Linux en realidad y es está, como el más prometedor. y muy adaptado a la realidad de cada paciente. Si vos tenés un paciente, me parece a mí, esto ya más, de Sí, más claro. modo personal, ¿no? Un tipo que tiene una fiebre de 15%, ¿no? Y bueno, y esa tendencia a la hipotensión y ante la mínima para arriba o para abajo hace edema pulmonar, y bueno, eso con un poquito de butamina hemos visto que a veces los ayuda, ¿viste? Pero en líneas generales no hay una medida farmacológica más que la prevención y no estubarlos con encharcados, o sea, hacer la prueba de ventilación espontánea estando secos y no hipertensos. Exactamente. Bueno, esto del metaanálisis dice lo mismo, en realidad se fue a estudiar y se vio que bajo BNI siempre era más favorable que hacer la prueba en tu T. Básicamente lo mismo Exacto. que ya dijiste, Alex, no voy a ser pesada porque me quedó bastante largo. No, no, está perfecto, está bien, porque o sea, vos estás haciendo la exposición del artículo, lo que el autor desarrolló en eso, digo, pero conceptualmente creo que va por ahí. Es algo que se viene estudiando hace casi 20 años y todavía Hay artículos del 85 y cinco y todavía no llegan a un acuerdo. no, o sea, hay consensos en ciertas cosas, pero todavía en la práctica no se toman en cuenta, me parece. Ya habiendo evidencia más que clara en eso, ¿no? Por lo menos no sé qué opina el resto, antes de que siga yo con lo mío, si quiere aportar algo con respecto a la percepción de lo que es, si conocían lo que es la entidad. Nosotros hace capaz que un año, 2 años, específicamente habíamos hablado en un artículo de Tebull acerca de, que es el que más se había investigado esto, del edema pulmonar post-destete. Yo en realidad hasta ahí no lo tenía no lo tenía tan en cuenta. Muy bien. Ahora que me voy a poner yo, Sí, tranqui. dejar de compartir, ahí va. Porque en realidad la diapo terminaba con esto y bueno, que después en función de la causa cardiovascular que se detectara, si era edema pulmonar, se tratara el edema, si es una cardiopatía isquémica, se trate la cardiopatía isquémica, lo que es muy intuitivo, digamos, que No, no, por básicamente supuesto. era O eso. sea, o sea, está dirigido a cada paciente, pero me parece que lo importante de esto es identificar a los pacientes que puede llegar a Que ser pasó un edema pulmonar post-extubación. Últimamente, si ya está escrito, se me ha hecho un núcleo delirante el tema. Cuando vos haces una prueba de ventilación espontánea y el paciente queda hipertenso o tiene una hipertensión no controlada, por más que no quede más hipertenso durante la prueba de ventilación espontánea, a ese paciente no hay que avanzar en estubarlo. Hay que controlar la presión, hacerle un poco de diurético, verlo con el ecógrafo, ver si no tiene difusión diastólica también, y después ponerlo en condiciones para extubarlo y extubarlo bajo BNI. Un periodo corto de FNI. Y eso no lo he leído, pero por lo menos como experiencia personal, 6 horas de BNI, 7 horas de BNI, y después les haces un retiro gradual de la presión soporte de la pipi y le sacás y le dejas con una mascarita. Y con eso la mayoría de los pacientes andan bien. Y el que anda mal, anda mal. Hay cosas que uno no puede predecir tampoco. Eh,
¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Mara? Bien, no, tal cual lo que decían ustedes. A mí cuando me gustó mucho como presentaste, Leticia, me parece que hay puntos claves y Muchas algo, artículos. no, algo a destacar que de repente uno en la práctica, porque claro, esto es todo teórico, en la práctica, por ejemplo, a veces el paciente está muy hipertenso y lo tomamos como algo, lo naturalizamos y dice, no, no, ya está para estubar porque tiene un PAF no, de 400, hay que Claro, estubarlo. Y son pequeños detalles que tendríamos que tener más en cuenta y que no lo tenemos muchas veces, ¿está? Porque es más, de repente nos da mucho más miedo la hipotensión, sin duda, que la claro, hipertensión. Entonces sí, ni lo tocamos. Eso por un lado. Y después está muy bueno el concepto de eso, de que eso ha cambiado, porque en el sentido de la prueba espontánea, que hay que hacerla como presión soporte y PIP, exacto. ¿no? O sin PIP alto o cero. Pero hay que hacerla con eso, que es lo mejor que antes un tubo en T, que esos son, y cosas, son conceptos prácticamente nuevos, ¿no? Nuevos no, pero recientes sí. Sí, ¿Tá? Y después lo otro también que vos lo dejaste como vislumbrar, Alex, es estubarlos bajo BNI, sí. ¿no? Que eso también, cuando tiene ciertos factores de riesgo, podría hacerse así. Nosotros hace un ¿No? tiempo atrás, no me acuerdo a propósito del COVID, Brio había organizado unas charlas de coso Sí, me acuerdo. y nos había, Un, les había hecho un preparar, tema, creo que un tema nuestro era ese. sí, y bueno, prácticamente todos los pacientes ven que estuvo con OAF o con BNI, es Ujú. un Sí, paradigma, un cambio de paradigma muy importante. sí, Pero nada, tal no sé cual. si ven mi presentación ustedes. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo le voy a comentar algo eh, cerca de este artículo, de extubar o no extubar, y que habla de algunas definiciones, la parte fisiopatológica y algún concepto que no se tocó en el artículo anterior. En esto no me voy a detener mucho porque ya nos extendimos demasiado, pero como saben, la ventilación mecánica viene desde la epidemia de la polio en el 52. En Bélgica hubo un resurgimiento muy importante de lo que es la ventilación mecánica. Después en Suecia, Ekstrom introduce el primer respirador volumétrico. Y después el laboratorio en respiratorio, ya en la década de los 70, ya se empieza a investigar, bueno, cómo es la secuencia que nosotros vemos, ¿no? O sea, intubamos al paciente y después cómo hacemos para sacarlo del respirador, ¿no? Creo que voy a ver una cosita acá. Acá. Ahora sí. Con respecto a las definiciones, como lo que saben, el weaning en realidad es el proceso gradual de la disminución del soporte ventilatorio. Es en aquellos que se le aplican a aquellos pacientes que la causa que motivó la intubación está resuelta o en vías de resolverse. Es un proceso, ¿no? No es un evento único, como ya saben. Y ahí nosotros vamos a tener el weaning exitoso, que se dice a la extubación que permanece sin soporte ventilatorio luego de 48 horas de extubado. Y el fracaso del winning, el fracaso en el destete, es el que no tolera una prueba de ventilación espontánea o luego de la extubación es reventilado dentro de las primeras 48 horas. Dentro de estos tres, se puede clasificar el winning en tres, que puede ser simple, dificultoso, prolongado, y el simple, que se actúa en la primera prueba de ventilación espontánea, el dificultoso, que requiere por lo menos tres pruebas de ventilación espontánea o más de 7 días de winning, y el prolongado, que requiere más de tres pruebas de ventilación espontánea y más de 7 días de winning, ¿no? Y está más que demostrado que los resultados son mejores e incluye indicadores como mortalidad para los pacientes que se logran un destete simple, ¿no? O sea, tiene una relación directa con lo que es con la mortalidad y el destete dificultoso, el destete prolongado, ¿no? La mayoría de los pacientes, 70% de los pacientes, tienen un destete simple y después el resto entre dificultoso y prolongado se dividen en 15 y 15%, que más o menos creo que la estadística que nosotros venimos manejando en el hospital, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, en estas guías lo divide en 7 causas, si no me equivoco. Yo voy a nombrar solo las más importantes, que lo ponen, que son de la difusión de la vía aérea o pulmonar, los que son una falla, los que son de causa cardíaca, la disfunción cognitiva, la disfunción diafragmática, las endócrinas, las gastrointestinales y renales y las nutricionales. En esta nos ponen también una tabla bastante interesante de cuáles pueden ser las intervenciones para mejorar esas fallas en la prueba de ventilación espontánea, que por ejemplo en la vía, cuando hay una falla en la vía aérea o a nivel pulmonar,
proponen el uso del tratamiento con broncodilatadores, calcular la PIB intrínseca, con eso tener en cuenta para ajustar la PIB extrínseca. Eventualmente puede requerirse una broncoscopía para ver alguna alteración anatómica, granulomas, atelectasias. Después, por ejemplo, de causa cardíaca, que fue lo que habló Leticia. Bueno, en ese interín, las intervenciones pueden ser, como ya había dicho ella también, el electro, el ecocardio, y la ecografía pulmonar. También las disfunciones de causa cognitiva, de que tal sobre todo el delirio. Importante acá que no lo pone, pero por ejemplo, una importante causa que no es rara dentro de los endocrinos y metabólicas es el hipotiroidismo o la insuficiencia córtico suprarrenal. Muchas veces la pensamos. Y una que no está acá, que nosotros las vivimos en un paciente hace unos años atrás, que vimos una de origen neurológico, que vimos una ELA, vulvar, ¿no? Con respecto a la difusión de la vía aérea pulmonar, puede ser resumido como las alteraciones que reducen la compliance y aumentan la resistencia. O sea, si nosotros planteamos que hay una difusión de la vía aérea, el problema radica en estos dos. Hoy o el pulmón está muy duro con reducción de la compliance o hay aumento de la resistencia. Las causas del aumento de la resistencia pueden ser la propia sonda orotraqueal, las alteraciones traqueales, que puede tener una restenosis, una traqueomalacia, una granulación. Otros motivos pueden ser enfermedad de la pequeña vía aérea, como el asma o el EPOC. Y lo que lleva el aumento de la resistencia también lleva a su vez un aumento en la PIB intrínseca que puede desarrollar una sincronía, sobre todo una sincronía con un trigger inefectivo. Nosotros tenemos un error a veces de concepto, por lo menos mío, que creemos que las resistencias en las vías aéreas disminuyen después del destete. Esto, sobre todo, es todo lo contrario, porque cuando los pacientes están ventilados por determinado tiempo, esto ocasiona edema de la vía aérea y eso se ve muchas veces después que lo tubamos al paciente. O sea, muchas veces pensamos que reducimos la resistencia al retirar el tubo y sin embargo el paciente se expone a un trabajo respiratorio mucho más aumentado, obviamente, que sin el respirador, ¿no? Y una de esas causas es el aumento de la resistencia de la vía aérea. Acá. El edema laringio, y acá viene el tema del test de fuga de Manguito. Este es un marcador de presencia de edema laringio y puede guiar la decisión de extubar o no la prueba del fuga de Manguito, ¿no? Los factores de riesgo que nosotros vamos a tener para que haya edema laringio puede ser una intubación traumática, que haya estado intubado por más de 6 días, una sonda orotraqueal de grueso calibre, género femenino, la reintubación luego de la extubación no programada. La prueba de fuga tiene una baja sensibilidad. Si es positivo no quiere decir que no tenga edema, pero es de alta especificidad. O sea, si es negativa, o sea, si no hay fuga, es altamente probable que tenga edema laringio. Y esto acá también está demostrado que el uso de corticoides en pacientes de riesgo disminuye el estridor y las tasas de reintubación. Y lo que se propone es el uso de corticoides previos, y ya sabemos que tiene una prueba negativa, o posteriores en los pacientes que tienen riesgo. Esto lo analiza en este artículo, que está bastante interesante, capaz que un día podemos hablar de eso, específicamente del test de fuga de Manguito. Los de causa cardiovascular, los voy a nombrar poco, que ya los hablamos antes. Acá hay un artículo de Tebull, que es el que más ha investigado este tema. Con respecto a la sospecha, esto se ha descrito desde hace más de 30 años, con varios métodos para buscar isquemia o falla cardíaca durante la fase del destete. Varios son los mecanismos responsables de la falla cardíaca durante el destete, que pueden ser la disminución de la presión intratorácica, activación del sistema adrenérgico, hipoxemia, hipercapnia, aumento del trabajo respiratorio, todo lo que puede dar un aumento de la presión al final de la diástole y consecuentemente edema pulmonar. No sé si vale la pena mostrar. Este es el mismo, casi el mismo esquema que mostró Leticia, un poquitito más resumido, donde habla acerca de la aparición luego de la extubación o durante la prueba de ventilación espontánea. La presión pasamos de una presión positiva a una negativa, con aumento del retorno venoso, aumento de la precarga, aumento de la presión venosa central y aumento de la precarga y de la poscarga, ¿no? Aumento del trabajo respiratorio y aumento del tono adrenérgico, lo que puede generar un edema pulmonar inducido por destete.
El diagnóstico, bueno, todas son realizadas durante la fase de desvinculación o durante la prueba de ventilación espontánea. Ahí podemos utilizar, no voy a repetir lo que ya hablamos antes, solo cuáles son los métodos de diagnóstico, que son el electro, el ecocardio, los biomarcadores, como el ProBNP o el NT-proBNP. Y en caso de tener dispositivos para medirlos, también medir la presión al final la presión de oclusión pulmonar y la disminución de la saturación venosa mixta, que aquí puede equipararse a la saturación de la vía venosa central, que lo que trae es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Y la concentración de proteínas, el aumento del hematocrito, también pueden ser otras medidas útiles para saber que puede haber edema pulmonar durante la fase de la prueba de ventilación espontánea. El tratamiento, lo que mencionamos recién, los nitratos para tratar la hipertensión arterial, también es un vasodilatador coronario. Esto, insisto, por más que lo hayamos hablado, me parece bastante importante. Y a su vez es un vasodilatador venoso. Los diuréticos, que también bajan la precarga, con eso la presión al final del ventrículo izquierdo. Y está demostrado en los artículos que puse acá abajo, también de Teul, que el furosemide tiene un efecto en acortar la duración de la asistencia respiratoria mecánica, sobre todo en pacientes con difusión sistólica. Levosimendan en mirrenona, también tiene cierto efecto. Y en la opinión aquí del autor, lo que hablamos hoy, era una práctica muy común, pero no creo que sea tampoco tan descabellada, es que en la opinión del autor, dar dobutamina a los pacientes que se sospeche no es una práctica que él esté muy de acuerdo, ¿no? Con respecto a la disfunción diafragmática, bueno, puede ser debido a varias causas. En el paciente POC, debilidad del paciente crítico, la miopatía del paciente crítico, los desórdenes musculares como en pacientes con miastenia gravis, Guillain-Barré, la difusión diafragmática inducida por el respirador o lesión del neurofrénico. ¿Cómo lo podemos medir? Lo podemos bueno, con las medidas de la presión inspiratoria máxima, con las medidas por encima de 30 centímetros de agua para irse en tiempos más cortos de extubación, la presión expiratoria máxima también, medir la presión transdiafragmática mediante la colocación de balón esofágico y gástrico. Esto para los pacientes yo creo que donde ya nos enfrentamos a un destete prolongado o dificultoso, bueno, ahí ya recurrimos a ver cuál es la causa de que está fracasando en el destete y bueno, eventualmente podemos tratar de diagnosticar una difusión diafragmática mediante estas medidas. Nosotros con la ecografía creo que tenemos unas medidas más certeras y menos invasivas. Mediante la ultrasonografía podemos ver la fracción del espesor diafragmático, sabiendo que el diafragma disminuye el espesor durante la inspiración y los puntos de corte entre 30 y 36 está asociado con un aumento de la probabilidad de winning exitoso, ¿no? Otra forma es que se ha medido y ha caído un poquito en desgracia, es la medida de la excursión diafragmática, también como valoración de disfunción diafragmática. El punto de corte era 1 centímetro y medio, modo M para los que hacen ecografía. Yo creo que todavía son medidas útiles, capaz que no para aplicarlo a todos los pacientes, pero es como les digo a los pacientes que nos cuesta un poco estudiarlo, ver qué es lo que está pasando, sistematizarnos en ver cuál es la causa y cómo poder corregirla, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos al proceso de desvinculación? Bueno, vemos si hay una resolución de la enfermedad que llevó a la intubación. Nosotros lo exponemos a una prueba de ventilación espontánea. Tratamos de corregir previamente las causas que pueden llegar a fallar al destete. Ahí lo extubamos. Y ahí puede pasar dos cosas: o que la extubación sea exitosa o que haya falla en la extubación. Haya que reventilarlo. Ahí estudiar de nuevo las causas. También la prueba de ventilación espontánea puede ser exitosa o puede fracasar. También hay que ver cuáles son las causas de fracaso. También acá ponen cuáles son las condiciones que tendría que tener el paciente para ponerlo a exponerlo a una prueba de ventilación espontánea, que no me voy a exponer demasiado con eso porque ya son de conocimiento bastante extendido, ¿no? Por lo tanto, el proceso, me parece más importante mencionar esto, el proceso de destete consta en definitiva de dos pasos, ¿no? La preparación y la prueba de ventilación espontánea. La preparación, nosotros ya, desde el momento que el paciente ingresa, ya tendremos que empezar cómo vamos a trabajar en el destete, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando la enfermedad de base que provocó que el paciente ingrese al CTI.
Planificamos entonces las ventanas de sedación, si está sedado o analgesiado, como parte del tratamiento de la enfermedad. Y así como corregir también los disturbios electrolíticos y el ácido base. Ahora sí, nosotros podemos, teniendo esas condiciones, podemos pensar en una prueba de ventilación espontánea. ¿Qué usamos nosotros para saber si una prueba de ventilación espontánea ha sido exitosa o no? Bueno, hay varios parámetros, desde el volumen minuto, la presión inspiratoria mínima, la presión inspiratoria máxima, el índice de Krebs, el índice de Tobin, que es este de acá abajo, pero ninguno de los parámetros puede ser aplicado de forma aislada. E incluso hay varios artículos que se contradicen entre ellos y después les comento qué es lo que recomiendan las guías. Por ejemplo, hay un artículo bastante interesante que es este de acá, donde, donde compara qué es mejor, estudiarlo bajo el juicio clínico o estudiarlo bajo los parámetros fisiológicos. Bueno, en este estudio ganó el juicio clínico. Sin embargo, en otros estudios, Tobin demuestra todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las guías? Bueno, y en realidad lo mismo que les comentaba acá, ¿no? Tratar la causa que motivó la intubación, que tenga un PAFI mayor de 150-200, que haya una estabilidad hemodinámica y que el paciente sea capaz de iniciar un esfuerzo inspiratorio, o sea, que esté despierto, ¿no? Comentando lo que les decíamos antes, ¿cómo hacemos la prueba de ventilación espontánea? Bueno, de tres maneras, ¿no? El tubo en T, presión soporte más PIP, y después una compensación automática del tubo, que eso en realidad, mediante un software en algún respirador, se mide la presión a la entrada del tubo y a la salida del tubo a nivel de la tráquea, y ahí automáticamente le ajusta la presión de soporte. No he visto por ningún lado y la primera vez que lo escucho. Pero comentándole de acerca de cuáles son los otros dos métodos, en caso de usar la versión soporte más PIP, usar una versión soporte entre 5 y 8 con una PIP de 5 y una FIA 204 0,5, o sea, para tratar de que no note el cambio, que el cambio luego la situación no sea tan abrupto, ¿no? Tubo en T versus presión soporte. Hay varios trabajos que aportan la evidencia acerca se inclinan más a favor de lo que es la presión soporte. Este, mm, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir un método u el otro? Y bueno, hay que tener en cuenta cuál va a ser el esfuerzo inspiratorio luego de la extubación. O sea, hablando de las ventajas de uno y del otro, sabemos que, por ejemplo, si nosotros exponemos al paciente a dejarlo en tubo en T y él supera esa prueba, bueno, seguramente no va a haber problemas en extubarlo porque el esfuerzo de ventilar en tubo en T es mucho mayor que el que hace durante la ventilación espontánea con una máscara de bajo flujo, ¿no? Ahora, con la presión soporte pasa todo lo contrario, a veces requiere un apoyo por un momento de una ventilación mecánica no invasiva. De todas maneras, el tubo en T por sí solo puede ser una causa de fracaso en el destete, porque ya como les digo, el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para respirar en ventilación espontánea en tubo en T es mucho mayor. Cuatro métodos, ¿no? Entonces, Brochard es uno de los que hace ya casi 25 años, un poco 26 años, creo que trabajo como en el 95, ahí va, donde compara cuatro métodos de Winning. En este estudio fue donde se desterró la CMB como método de Winning y puso a favor con una ventaja bastante importante la presión soporte contra el tubo en T. ¿Qué es lo que vio? Menos fracasos en el destete, por lo que las guías actualmente recomiendan de la ATS, la American Thoracic Society, recomiendan la prueba de ventilación espontánea que sea en presión soporte más PIP más que en tubo en T. Sobre todo recomienda el uso de presión soporte en pacientes con riesgo de falla en el Winning extubación y después en estos pacientes el uso de ventilación mecánica no invasiva. La Cochrane, y en sus análisis, sus metaanálisis, que son de 60 páginas por lo menos creo también en los tres metaanálisis más importantes,
encontró 3 a favor de la presión soporte y solo 1 a favor del tubo en T. O sea, que resumiendo, para los pacientes de prueba de ventilación espontánea, presión soporte más PIP. Hay algunos incluso que plantean el uso en pacientes que estuvieron ventilados menos de 24 horas, no hacer prueba de ventilación espontánea y extubarlos. Pero eso es una práctica un poco controvertida, ¿no? Este es el resumen de las recomendaciones de las guías del ATS del 2017 y es lo que les comentaba recién. Para los pacientes que estuvieron ventilados por más de 24 horas, se sugiere una prueba de ventilación espontánea que sea con presión soporte, con 5 o 8 centímetros de agua, más que con con tubo en T o CPAP, ¿no? O sea, presión soporte sin PIP. Después recomienda, bueno, el manejo de la sedación. Y más o menos, acá también esto es importante, recomienda el uso de la prueba de la fuga del manguito, sobre todo para los que están en riesgo de ser edema laringio, ¿no? Y para estos se sugiere el uso de corticoides, también eso tiene buena evidencia científica. ¿Qué habla de los protocolos? ¿Qué pasa con los protocolos estandarizados? Bueno, ¿qué pasa? Se estudia más rápido si usamos un protocolo. Bueno, hay un estudio, hay un metaanálisis de 3 estudios clínicos randomizados, que juntaron un total de 1000 pacientes. Ratificó esto, ¿no? Que el uso de protocolos estandarizados acorta el tiempo de asistencia respiratoria mecánica y acorta el tiempo del weaning, ¿no? Lo que a su vez acorta el tiempo de estadía hospitalaria y estadía en intra-UCI. Bueno, creo que en líneas generales eso era un poco lo que les quería comentar acerca de este artículo que me pareció bastante interesante del weaning, sobre todo las causas de fracaso del mismo. Espero que no les haya sido demasiado aburrido. Y no sé, me gustaría si quieren comentar algo acerca de su experiencia con el destete. Si tiene alguna estrategia personal, como que ya mencionamos, esto es algo muy, tiene muchos toques de personal, mucho de según cómo se manejan en cada centro, los horarios de enfermería, extubar a la noche, no extubar a la noche. Tiene muchas cosas que a veces no están escritas. Sí, no, yo ahora que tocaste un tema de eso, Alex, estudiar en la noche o no estudiar en la noche, que es todo un mito, ¿no? Mm, Claro, yo antes no me animaba realmente mucho a estudiar por la noche, pero ahora creo que cada vez estuvo más en la noche. Depende un poco también de qué continencias tenga en el CTI, ¿no? En cuanto a enfermería. exacto. Pero, y sobre todo, pues es que también a qué paciente es, sin duda, ¿no? Y Sí, creo que la valoración clínica desde el punto de vista de cuál es el paciente es fundamental, ¿tá? Si a eso le aplicás después los protocolos como corresponden, creo que tenés una alta chance de tener éxitos. Este, pero eso de la extubación nocturna, te digo, yo cada vez me animo más, pero depende de cada paciente, porque hay pacientes que están sí, ventilados, es una convulsión, llegó al CTI ventilado, ¿tá? Gente joven que no tiene claro. factor de riesgo, bueno, yo muchas veces la estuvo ahí en la noche, para ver el rato que llegan, ¿no? Sí, no, Este, el tema y depende también la cantidad de pacientes que uno tiene a cargo y lo grave que están los otros pacientes, ¿no? Exactamente, sí, Y también la eso, cantidad por de eso depende enfermeros un que poco tenemos. también del entorno que tengas, desde el punto de vista del entorno, Sí, o sea, dentro de CTI, ¿no? si ese paciente se puede cuidar después de estubado. Claro, por eso. A No es ver, no creo que cualquiera, Fernando levantó primero la mano y después perdón. Marcelo. A ver, Marce. Perdón, Fernando. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Claro. Una cosa de puro y absoluto boliche que me ha pasado hace poco. Los tubos nuevos, los que son verdes, que no Sí, sé cuál es la Mm, marca, no son los dos. se En doblan. uno de los lugares, ¿eh? Sí, pero más allá de Sí. eso, Ah, uno de los lugares que laburo, las fechas están muy arriba con el tema de la prueba de suflado, etc. Y varias veces me comentaban, mirá, le hice el test de fuga y no está para efectuar. Y después te vas a fijar y lo medís con el endotest y tienen presión adentro del manguito, o sea que no le sacás con la jeringa todo lo necesario
para para que colapse el balón de neumotaponamiento y bueno, queda inflado y te da presión positiva. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Sí, Es como que te queda sí, inflado fíjate. y no te fuga. Sí. Exacto. Eso lo he notado con los tubos verdes, pero es de boliche. Bien. Eso. Los verdes son, Fernando, lo que tienen como, cuando vos lo tocas a donde insuflás, como más, como es como más Sí, cuadradito, como más, son más laxos. ahí va, más laxo, ahí va, es el término Sí. capaz. Sí. No, Ahora, sí, el Endotex siempre, está bueno sí, usarlo siempre, ¿no? sí, Acá para no. medir en forma diaria la presión del manguito, porque teníamos que hacerlo así, porque de noche le mandan a veces quedan súper insuflados. Es como hablábamos la otra vez de probar o no el manguito y a veces, a mí la persona no me gusta probar el manguito antes de intubar porque te quedan insuflados y después no te pasa por la vía aérea, ¿no? Creo que sí. Son cosas que... Perdóname, Marce, vos querías decir algo. Sí, un poco yo sé que ya hace tiempo que está la presentación, pero bueno, no quería dejar de decir que me pareció muy buena la presentación. Sí, Este es un tema que a todos los intensivistas nos desvela hace mucho tiempo, porque desde la época que leíamos el libro de Tobin, que era aquel libro enorme, donde tenía una cantidad de índices y usábamos esos índices y muchas veces nos iba bien y muchas veces nos iba mal, siempre terminó algo siendo muy individualizado, muy como un traje que le queda bien a algunos y a otros no. Sí, Por lo que me quedo un poco con algo que dijiste sobre el final, ¿no? Ni juicio clínico ni solo los parámetros. Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Y sobre todo, individualizar también por patología. claro. Hoy día creo que no se concibe un EPOC o un paciente que tenga una falla cardíaca, no extubarlo, aunque sea inicialmente bajo BNI, Mm, ¿sí? Y lo otro que no es exactamente de este tema, pero yo lo veo muy asociado, y que es algo que se ve muy frecuentemente hoy en día en los CTI, la excesiva sedación que tenemos a veces en los pacientes. totalmente de acuerdo. Goteos Mm, y eso nos genera pacientes que pasan más días ventilados, más mortalidad, más delirio, mm. ¿sí? Y más dificultad en el destete. Entonces, me parece que es un tema que digo que pasa muy, muy, muy a bajo ruido, al lado de lo que es el destete, pero que es muy importante también en el destete, ¿tá? Porque también es parte de lo que genera la debilidad, del paciente crítico, ¿no? Mm. Entonces, son temas que uno tiene que ajustar, incluso, digo, pensar en ellos cuando piensa, o protocolizar, o cuando está pensando en el destete, Por supuesto. ¿sí? Y en cuanto a la extubación nocturna, yo particularmente digo, si creo que están dadas las condiciones, hay que hacerla, digo, no cambia. Sí, Pero creo que sí, que uno tiene también que ver un poco lo que es el entorno, ¿sí? Aparte del paciente, un poco el entorno de seguridad, ¿no? Pero básicamente es eso. bien. No, Nosotros perdón, perdón, dale, en la unidad tenemos los protocolos de las dosis de las sí. drogas, pero en realidad con la idea de que se configuraran las bombas, pero en la práctica nadie lo hace. Ese es el problema. Sí, sé que anduviste vos atrás de eso, Fernando, y Sí, no, el otro me acordaba exactamente de lo de las bombas. Y Es ilusión. es sí, verdad lo que Fernando, decís, Fernando, pero de cualquier manera, digo, yo estoy de acuerdo contigo, que quizás serían más conscientes, pero de cualquier manera, los goteos que a veces se ven son excesivos, y no solo en nuestra unidad, mirá que lo veo en No, en otras todos lados. unidades Mm, también, que los pacientes están, muchas veces, producto de que el paciente estuvo con delirio, terminan, con una sedación que no es lo que está escrito tampoco en las guías sobre sedación. bueno, justamente eso iba a sí, decir, ¿no? Entonces vos tenés delirio, si vos tenés un mal manejo del delirio, lo vas a tener sobresedado. Si lo tenés sobresedado, no vas a hacer ventana sedación. Y si no haces ventana Exacto. sedación, no haces prueba de ventilación espontánea y obviamente no lo estubás. O sea, va una cosa desde el manejo del delirio hasta buen manejo de la sedación y ventana sedación y prueba de ventilación espontánea. Si no tenés una buena secuencia de eso, por más que hagas solo un protocolo de extubación, o sea, ¿qué es un protocolo de extubación? ¿A partir de dónde? ¿De que yo le haga la prueba de ventilación espontánea o empieza antes? Y yo creo que empieza antes. La movilización precoz, ¿no?
Alex, un concepto que dijiste medio al pasar, pero que me parece sumamente importante, y es sobre el final de tu presentación dijiste que es importante ya pensar, cuando uno está ventilando al paciente, ya ir planteándose el momento del destete. Exacto. Y eso no es un tema menor. Por ejemplo, ¿no? Digo, pacientes muchas veces que vemos neuroinjuriados, que nos da la impresión que van a tener ventilación prolongada, muchas veces ya preveemos de que van a ser Traqueotomía. pacientes que van a tener una traqueotomía precoz. Sí, sí. Sí. Proyectarse en esas. Ese perfil evolutivo y adelantarse a un Y destete más aparte, precoz. pronóstico. Pronóstico, exacto. Sí. Porque ya sabemos muchas veces que hay pacientes cuando los vamos a ventilar que ya sabemos que va a ser muy difícil sacarlos del respirador. Sí. Casi imposible, Gun. Sí, ese además es un tema que tendremos que tener cuándo traqueostomizar y cuándo no, porque hay muchos estudios y como que hay poca, realmente todo el mundo lo hace como así, como al ojo en ese sentido, ¿no? Porque tendríamos que tener algo más, elementos más firmes para cuando, porque hay gente que ya te das cuenta que traqueotomiza muy precoz, otro muy tardío, como que buscar el punto medio. Eso es fundamental. Yo creo que los Sí. grupos que estudian delirio, ¿no? O sea, que Mm. me llamó algo la atención, ellos ya usan la traqueostomía ya al séptimo día, si el paciente está Por ventilado, ya eso. recomiendan la traqueostomía, sea el paciente que sea. Porque en ese poco de estudio fue que demostraron una disminución en la estadía y en la asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuál es la gran ventaja? Que eso yo no lo he visto escrito, ¿no? Y lo que todos sabemos. ¿Cuál es la ventaja de tener traqueostomizado al paciente? Y que es mucho más fácil ponerlo en tubo en T. Vos al paciente lo dejás en presión soporte, pum, y después lo pasás a tu T. Y bueno, si no anda o falla y lo conectás de vuelta Claro, al Tiene, respirador. tiene dos ventajas tiene más, más- ¿no? Uno que está demostrado que el paciente tiene que hacer también menos fuerza, Claro, ¿sí? Con la traqueotomía, y que aparte, bueno, la higiene bronquial es mucho también. más sencilla y más efectiva con la traqueotomía que sin traqueotomía, ¿no? Pero no, ahí sí. va, Y, exacto. y también tiene un efecto en el sentido, es mucho más, menos, ¿cómo te decía? Me sale placentero tener una traqueostomía que un tubo en la orotraqueal. No es Exacto. el Lógica, término, pero Es más claro, confortable. sí. es más confortable, ahí va. Es más Por- confortable la traqueostomía que un tubo orotraqueal. Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos en un plan de destete, lo dejamos de noche en espontánea y de día en tubonte? Y de día capaz que no anda en tubonte. Es como si lo intubáramos como si lo extubáramos y lo reventiláramos de nuevo, pero sin manipular la vía aérea. Sí, Sí, Estubamos y sí. sí, sí. pero sin Claro, manipular la vía te aérea. da como otra seguridad. Exacto, Tenemos el capaz o el falso concepto de seguridad en ese sentido, que lo tenga tractomizado a que lo tenga con un tubo, y que se le sale el tubo y capaz que no puedo entubarlo porque era una intubación difícil, o era medio, exacto. ¿no? Yo no O lo he está visto hematizado, escrito, lo que sea. pero mi percepción y lo que vemos todos los días, por ejemplo, el paciente neurológico lo traqueostomizamos de forma precoz y al otro día ya está en tubo T y tolera el tubo T. Y quedó en tubo T y de noche un día en espontánea y ya después quedó en tubo T de permanencia. Y se va. Se cambia de cánula por una convencional sin manguito y a la semana se está yendo el paciente muchísimo más rápido que el proceso de fracaso de extubación y reventilación 2 o 3 veces, ¿no? Sí, Sí, sí. sin duda. Bueno, Mu- estimados, no sé si quieren Bueno, muy aportar buena la alguna cosa más. presentación. Viste que todo el mundo se enganchó un poco, ¿no? Y eso, Claro, Muy muy sí, bueno bueno. y a veces los temas son más amenos que otros, de verdad. Claro, sí, sí, sí. muy bueno y muchas gracias, ¿eh? Bueno, por Sí. favor, Dale, muchas vamos a gracias trabajar la también. próxima con un protocolo y después Sí. lo expondremos. Aparte me gustaría que participe enfermería en eso también. Pero voy a ver cómo lo armo. Está. Pasar una notita nomás. En el hospital